Término de la relación laboral. Instituto Latinoamericano. La conclusión de la relación laboral lleva a una multiplicidad de conflictos cuando no se aplica la norma jurídica. Existen varias maneras de disolver la relación laboral, las cuales se deben conocer a fondo para saber sus efectos jurídicos y ajustar la que es aplicable al caso concreto. Estas formas y el desarrollo de las mismas se contemplan en el mapa conceptual siguiente. Terminación de la relación laboral. En la terminación de la relación laboral lo más importante es que no existe responsabilidad de ninguna de las partes. Dadas las circunstancias específicas de cada fracción del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, este tema se subdivide en dos partes. La más común es el mutuo consentimiento, y a la otra la componen las formas contempladas en las fracciones 2, 3, 4 y 5. Mutuo consentimiento. Respecto de este concepto, la Ley Federal del Trabajo determina, en el artículo 53, fracción 1, lo siguiente. Primero, el mutuo consentimiento, que se presenta cuando ambas partes, tanto patrón como trabajador, deciden, de manera voluntaria, dar por terminada la relación laboral. Esta separación voluntaria se debe realizar mediante un convenio y un finiquito que contenga todas las prestaciones que en derecho le correspondan al trabajador, con objeto de que tenga certeza jurídica. Deberá ser ratificada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que le corresponda, la cual la aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, porque como ya se ha establecido, en materia laboral, no existe la renuncia de derechos. Así lo señala el artículo 5, fracción 13 de la Ley Federal del Trabajo, que indica: las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o legal, la estipulación que establezca. Fracción 13. Por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo, y podrá seguir el procedimiento que menciona el segundo párrafo del artículo 33 de la ley de la materia. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Terminación de la relación laboral por otras causas. Estas causas se encuentran reguladas en el artículo 53, fracciones 2, 3, 4 y 5, que a la letra dicen: 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37, 38. 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo. Y 5. Los casos a que se refiere el artículo 434. La fracción 2 menciona la muerte del trabajador, forma de dar por terminada la relación de trabajo, que obliga a dar a sus beneficiarios la liquidación del monto de las prestaciones a las cuales tenía derecho el trabajador. Por lo que respecta a la fracción 3, la misma se refiere a la conclusión de la obra o a la materia de trabajo, según lo establecen los artículos 37, 38 y 39 de la ley de la materia, que contemplan el contrato por tiempo determinado, por obra, y la prórroga de la misma. Pero si concluye esta, el resultado es la disolución de la relación laboral, situación que debe ser debidamente comprobada. La fracción 4 del artículo en estudio menciona que la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, se presenta cuando el trabajador sufre esta incapacidad por situaciones que no sean consideradas riesgos de trabajo y que efectivamente hagan imposible la prestación del mismo. Entonces, al disolver la relación de trabajo, se le debe cubrir
según el artículo 54 de la ley en estudio, lo siguiente: si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, o bien que se le proporcione otro empleo compatible a sus aptitudes. Esto es independiente de las prestaciones que le corresponden por ley. Por lo que hace a la fracción 9, señala la norma jurídica que se debe estar a lo que menciona el artículo 434 que regula la terminación de las relaciones colectivas de trabajo, y serán estudiadas en el capítulo correspondiente. Rescisión. En la rescisión de la relación laboral, se entiende que las causas que dan origen a la disolución de la relación laboral son producto tanto del trabajador como del patrón, y si existe la responsabilidad, ya sea en uno o en el otro. La ley de la materia ha establecido lo que se conoce como causales de rescisión, contempladas tanto en el artículo 47 como en el 51. Causas imputables al trabajador. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas que son responsabilidad del trabajador, como son: primera, engañarlo el trabajador, o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias, en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios. El trabajador. Segunda, incurrir el trabajador, durante sus labores, en falta de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares, o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Tercera, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo. Cuarta, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo. Algunos de los actos a que se refiere la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Quinta, ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores, o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materia prima y demás objetos relacionados con el trabajo. Sexta, ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Séptima, comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Octava, cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo. Novena, revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Décima, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un período de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Décima primera, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Décima segunda, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Décima tercera, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Décima cuarta, la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Y décima quinta, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves,
y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y de la causa de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a ésta el dominio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la junta por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Rescisión de contrato a trabajadores de los poderes de la Unión. La ley que regula la elaboración de las actas administrativas para efectos laborales es la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 46 bis indica: cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción quinta del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos. La declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por 2 testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical. Entonces, en materia laboral, los requisitos que debe contener un acta administrativa son: debe ser levantada por persona con facultades para ello. Debe señalar con precisión el motivo del acta, en donde se especifique la falta cometida por el trabajador. Debe contener la declaración del trabajador. Debe contener la declaración de los testigos de cargo. Debe asentar la declaración de los testigos de descargo. Debe asentar también la declaración del sindicato, en su caso, las firmas de todos los participantes en el acta, tanto al margen como al calce. Señalar los testigos de asistencia y la firma de ellos, pero, en especial, se debe asentar que se le da aviso al trabajador de que se disuelve la relación laboral por los motivos señalados en el cuerpo del acta administrativa en cuestión, y la firma del trabajador que se da por notificado y avisado. Causas imputables al patrón. Las causas imputables al patrón las postula el artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador. Primera, engañarlo el patrón, o, en su caso, la agrupación patronal al proponer el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Segunda, incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Tercera, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera de servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuarta, reducir el patrón el salario al trabajador. Quinta, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Sexta, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Séptima, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Octava, comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Y novena, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves, y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.